De un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios a rozar la meta del millón de barriles en el 2026. Pero ¿cómo se logró esta reestructuración? Acompáñenme. Hola, un gusto. Mi nombre es José Muñoz, estudiante del séptimo trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tengo el agrado de presentarle mi exposición que se titula Visión Empresarial y Gerencia en Venezuela 2026. A lo largo de esta disertación evaluaremos con rigor científico la evaluación del liderazgo corporativo en nuestro país, la transición de un modelo rentista a la sostenibilidad adaptativa, los urgentes desafíos en materia de capital humano según los últimos reportes del ISA y finalmente la reestructuración operativa y organizativa que define el nuevo orden del petróleo en Venezuela este año 2026. Abordar con propiedad la gerencia venezolana este año 2026 es indispensable trazar un diagnóstico contextual del ecosistema de negocio. El país transita por un entorno híbrido sin precedentes en la región. Por un lado, persisten distorsiones estructurales como la devaluación y la alta inflación acumulada, pero por otro lado se han consolidado la notable madurez en el tejido empresarial privado. Las organizaciones que han prevalecido ya no operan bajo la improvisación de la crisis. Hoy planifica basándose en la modelación de escenarios. El propósito de este estudio es examinar críticamente cómo se estructura hoy en día las empresas nacionales, cómo se protege el activo más valioso de las organizaciones ante una alarmante fuga de talentos y cómo las reformas legales de PDVSA están redefiniendo el motor energético. Hablemos de nuestros antecedentes. Tradicionalmente la cultura gerencial de Venezuela se construyó bajo el cobijo del presentismo petrolero. Esto dio origen a empresas con estructuras sumamente rígidas, lentas en su toma de decisiones y con escasa necesidad de competir con mercados internacionales debido a la abundancia de recursos y el proteccionismo estatal. Sin embargo, cuando el colapso económico acudizó, especialmente entre el año 2018 y el 2023, estas estructuras burocráticas colapsaron. Los líderes se vieron obligados a adoptar una gerencia de supervivencia o de apagado de incendios, caracterizada por el cortoplacismo absoluto, donde la prioridad diaria era simplemente conseguir materia prima, lidiar con el deterioro de los servicios públicos y mitigar la deserción abrupta del personal. En contraste con ese pasado reactivo, el panorama en este año 2026 nos presenta un ecosistema gerencial completamente rediseñado bajo el modelo de sostenibilidad adaptativa. Hoy los líderes venezolanos son reconocidos a nivel internacional por poseer uno de los mayores tolerancias a la incertidumbre del mundo corporativo. Las estructuras se han vuelto planas, las decisiones ya no viajan por lentos canales burocráticos, sino que se toman células de trabajo ágiles. Asimismo, la planificación financiera ha dado un giro radical. Se trabaja con presupuestos dinámicos mensuales y se prioriza la liquidez real y el flujo de caja del día por encima de cualquier proyección a largo plazo, garantizando que cada paso operativo esté plenamente respaldado por recursos tangibles. Esta evolución gerencial no es meramente empírica, está sólidamente respaldado por los datos de alta confiabilidad. Si analizamos el reporte de Visión Empresarial Venezolana 2026, elaborada por la firma KPMG, descubrimos que un 50% de las juntas directivas califica el estado actual de sus organizaciones como bueno, lo que refleja un optimismo moderado, pero muy firme. Sorprendentemente, de un 91% de los empresarios proyectan incremento de un volumen de venta para este año. No obstante, esta mentalidad positiva no es ingenua. Las empresas venezolanas en este año 2026 planifican sus inventarios, nóminas y precios, asumiendo un riguroso escenario inflacionario, proyectada por las firmas de análisis en un 273,04% anual, demostrando que la inflación
ya no es un factor de parálisis, sino una variable de cálculo cotidiano. Sin embargo, el panorama comercial positivo de las empresas enfrenta una de sus mayores amenazas en el área del capital humano. El último informe de las escuelas de negocio ICEA enciende las alarmas. El 60% del personal profesional y técnico activo en el país se encuentra buscando cambiar de empleo en estos momentos. Esta rotación altísima genera un fenómeno crítico de descapitalización en la gerencia media, que es precisamente donde se ejecuta la estrategia de las empresas para contrarrestar esto. La gerencia moderna en Venezuela ha tenido que abordar los esquemas clásicos de contratación estática. Hoy se habla de sostenibilidad humana, una estrategia de atracción que incluye compensación dolarizada hiperflexible, bonos de productividad de corto plazo, vinculada al flujo de caja y planes de bienestar integral que resguarde la salud física y mental del trabajador. Pasemos ahora a evaluar el motor económico y energético de la nación Petróleos de Venezuela. Este año 2026 ha quedado marcado en la historia energética del país por la aprobación de la trascendental reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este instrumento jurídico representa un giro de 180 grados en la doctrina petrolera nacional. Por primera vez en décadas se flexibiliza el control monopólico del Estado, otorgando a las empresas mixtas privadas la capacidad jurídica y operativa de exportar crudo de manera directa y adquirir sus propios diluentes ante los mercados mundiales, sin la intermediación de la Directiva Central de PDVSA. El objetivo de este nuevo orden es obvio: ofrecer las garantías legales y la seguridad jurídica que los grandes inversionistas extranjeros exigen para retomar el suelo venezolano. Para comprender la operatividad de esta nueva visión energética, es fundamental adentrarnos en su estructura organizativa y directiva reciente, ratificada mediante el decreto presidencial publicada en la Gaceta Oficial número 43.335 de la escúpida regulatoria. Se encuentra el ministro de Hidrocarburos, liderado por la ingeniera Paola Henao, encargada del diseño y fiscalización de la política energética del Estado. Al frente de la conducción corporativa de Petróleo de Venezuela se desempeña Héctor Andrés Obregón Pérez como presidente de la estatal. Su equipo de mando inmediato está integrado por Margot Magallanes Guinea. La vicepresidencia ejecutiva coordinando los planes de campo está Cristian Hernández Pierre Canova. En la presidencia de finanzas, un puesto neurálgico para el control presupuestario y la renegociación de contratos internacionales. La compleja operatividad de PDVSA se ejecuta de manera descentralizada a través de las filiales altamente especializadas en el esquema de alianza con capitales extranjeros. La Corporativa Venezolana de Petróleo, conocido como la CVP, es el actor más relevante. Actúa como el brazo administrativo y controlador de las más de 40 empresas mixtas vigentes en el territorio nacional. Por otro lado, pero no diferente, está la gerencia estratégica de PDVSA Gas Natural y Licuado para el sector doméstico y el parque industrial del país, mientras que PDVSA Industrial se encarga de proveer todo el soporte metalmecánico, logístico y de infraestructura pesada para que la cadena de extracción en los pozos lacustres y terrestres no sufra interrupciones. Al examinar las matrices de producción de crudo, los datos reflejan un camino de reconstrucción industrial sumamente empinado, pero constante. Por supuesto, nos encontramos muy distantes de aquel pico histórico de los finales de los 90, cuando Venezuela producía 3.000 millones de barriles diarios. No obstante, tras tocar un fondo crítico histórico de 350 barriles, 350.000 barriles al día en el año 2020, la reestructuración interna y la reactivación de licencias con socios internacionales como Chevron, Repsol, Mobil y Pro permiten cerrar el paso del año pasado, que fueron
873.000 barriles consolidados en este 2026, una producción que se está estabilizando sobre la importante meta del millón de barriles diarios, insertando en Venezuela en los mercados internacionales. Sin embargo, al alcanzar y sostener la meta de producción de 1 millón de barriles diarios, no está exento de severos desafíos técnicos. El obstáculo principal reside en el preocupante estado de obsolencia de nuestras infraestructuras de refinación. Complejos estratégicos como el de Paraguaná y la refinería del Palito operan con muy poco rendimiento, muy reducido, exigiendo inversiones de escala para restaurar sus plantas. Esto debemos sumarle la dependencia crítica de los diluentes que aportan nuestros socios extranjeros y la grave escasez de personal de operación, como son los ingenieros de perforación. Sobre estos cuellos de botella de manera expedita es crucial. Como conclusiones fundamentales de nuestra investigación, podemos afirmar con certeza que el liderazgo gerencial en Venezuela ha experimentado una profunda maduración profesional. Dejó atrás la improvisación para abrazar una metodología de planificación adaptativa, convirtiendo la gestión de la incertidumbre en un activo técnico real de gran valor. Asimismo, ha demostrado que ninguna empresa puede aspirar a ser competitiva si no sitúa la sostenibilidad humana en el centro de su planificación estratégica. Para consolidar este avance, mis recomendaciones puntuales son: primero, invertir definitivamente en la formación técnica avanzada de nuestra generación media, y segundo, diseñar un esquema de compensación ágiles y flexibles que ayude a retener a nuestro personal de alto desempeño. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Chao.